Desde la antigüedad se cuentan historias, a veces leyendas, de personas con grandes verrugas, manchas y en ocasiones deformidades del cuerpo. Ya desde el siglo XIV hay evidencias de que existe un problema médico, pero no es hasta los siglos XVIII y XIX que la medicina de la época empieza a clasificar a estos seres humanos y a identificar sus dolencias. El doctor alemán Friedrich von Recklinghausen estudió a diversos pacientes que padecían unas alteraciones comunes. En 1882, este patólogo identificó estas alteraciones como una enfermedad de origen neurológico, por lo cual se le dio su nombre, enfermedad de von Recklinghausen. Por primera vez en la historia se reconocían las neurofibromatosis. Actualmente, gracias a la biología molecular, se ha demostrado que las neurofibromatosis son, por lo menos, dos patologías muy distintas, cada una de ellas causada por una mutación de un único gen. La neurofibromatosis 1, también llamada neurofibromatosis periférica o de von Recklinghausen, afecta a una persona de cada 3.500 y está provocada por un defecto en un gen que se encuentra en el cromosoma 17, el cual se encarga de fabricar una proteína llamada neurofibromina. Este gen, entre otras muchas manifestaciones, parece tener cierta relación con la forma en que medimos los intervalos temporales, lo cual podría explicar las deficiencias de aprendizaje observadas en muchos de los niños con NF1. La neurofibromatosis 2, conocida como neurofibromatosis bilateral acústica, afecta a una persona de cada 45.000 y la causa un gen que se localiza en el cromosoma 22 y la proteína que éste codifica lleva por nombre xanomina o merlina. Ambos son conocidos como genes supresores de tumores, es decir, que su función, entre otras posibles, es la de impedir el crecimiento celular anormal, por lo que, cuando una de estas proteínas es defectuosa, aparecen los tumores tan característicos de las neurofibromatosis. Son enfermedades que se heredan siguiendo un patrón de herencia dominante, autosómico dominante. Esto quiere decir que cuando un paciente tiene la enfermedad la puede transmitir a su descendencia con un riesgo del 50%. Sin embargo, tanto para la NF1 como para la NF2 existen muchos casos de pacientes que no tienen antecedentes de la enfermedad y que la desarrollan. Estos son los llamados casos esporádicos debidos a mutaciones de novo en el gen NF1 o NF2. Estas manchas son, como dice su nombre, manchas de color marrón. Suelen estar presentes normalmente al nacer y en algunos casos aparecen en los primeros meses de vida o la primera infancia. También hay pacientes que juntamente con las manchas café con leche aparecen unas pequitas a nivel de pliegues axilares y inguinales y es lo que llamamos las efélides axilo-inguinales. Los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 acuden por la presencia de neurofibromas, que estos, como he dicho anteriormente, se inician en la pubertad. Su número es muy variable. Los neurofibromas van apareciendo a lo largo de toda la vida y he de hacer constar que durante el embarazo estos neurofibromas pueden aumentar de tamaño y hasta incluso aparecer de nuevos. Los neurofibromas dérmicos son estos nodulitos que están pediculados, que vulgarmente muchos pacientes dicen tengo muchas verrugas, pero no son verrugas, se trata de los neurofibromas. También hay otro tipo de neurofibromas que son los subcutáneos, que son los que en principio hemos de seguir. También hay un grupo de neurofibromas que llamamos neurofibromas plexiformes, que estos suelen aparecer en el nacimiento, suelen afectar normalmente a la cara y si son muy grandes pues pueden producir una asimetría de la misma. Hay otros signos que no son cutáneos, como son los amartomas del iris, que no dan ninguna clínica y que se han de ver por lámpara de hendidura.
Se empezó a manifestar con la caída del párpado, fueron los primeros síntomas, y las típicas, bueno, claro, las manchas, café con leche, ¿no? Pues también con neurofibromas en la mejilla derecha, sobre todo, ¿no? De la cual fui operada a los 4 años, y también a consecuencia de ese neurofibromas me quedé con parálisis facial. Pero la NF1 es una enfermedad multisistémica, es decir, que puede afectar a diversos órganos del cuerpo, por lo que sus efectos muchas veces no se limitan al aspecto exterior. También en el sistema nervioso central aparecen tumores y alteraciones como hidrocefalia, macrocefalia, escoliosis, trastornos de carácter, dificultad para aprendizaje, etc. Esto es tema más de neurólogos que de neurocirujano, pero en un 20% de las NF1 aparecen, como he dicho, esos tumores del sistema nervioso central que debemos tratar nosotros. Son normalmente gliomas de bajo grado, astrocitomas grado 1, grado 2, en el cerebelo, en hemisferios cerebrales, en los nervios ópticos, y también hidrocefalias que también debemos tratar nosotros mediante implantación de válvulas ventrículo-peritoneales. Puede haber anomalías que afectan a las meninges y entonces hay una cosa que se llaman displasias meningias, que son dilataciones de las meninges, a veces dentro del canal raquídeo, y pueden estar en el origen también de deformaciones vertebrales de la columna vertebral y de escoliosis. Hay pacientes que tienen alteraciones a nivel esquelético, con pectus excavatum, pueden tener adelgazamiento de la cortical de los huesos largos, produciendo una pseudoartrosis. También pueden tener macrocefalia. Otras malformaciones esqueléticas es la aplasia del ala del esfenoides. Hay pacientes que pueden tener más predisposición a tener convulsiones, tener cefaleas tipo migrañoso, tener hipertensión. Siempre que un paciente debute con una hipertensión, hemos de vigilar que no tenga un feocromocitoma. Lidia está afectada por la neurofibromatosis 2 desde los 14 años de edad. En su caso, los síntomas empezaron por la pérdida de fuerza de la pierna izquierda, que fue agravándose poco a poco y a la que, con los años, se le ha añadido la pérdida total de la audición, la parálisis facial, una importante falta de visión y la pérdida del equilibrio. Toda esta problemática viene dada por el gran número de tumores nerviosos que produce la NF2. Son tumores que se forman en los nervios y de una manera muy selectiva en el nervio, que es el nervio acústico, que es el nervio de la audición o del sistema vestibular, a nivel dentro del cráneo, pero al lado del sistema nervioso central, que son los tumores del ángulo pontocerebeloso. El neurinoma famoso del acústico. El neurinoma del acústico, cuando aparece pues en los dos lados, casi es definitivo de que nos encontramos ante otra forma de neurofibromatosis que la llamamos la neurofibromatosis tipo 2. Lo esencial son los tumores del nervio acústico y también esvanomas, también a veces en los tumores de la cola de caballo, de los nervios ciático, de los nervios mediano o de las raíces nerviosas. Junto al lado de estos tumores de los nervios periféricos también aparecen en la NF2 otros tumores que son de las cubiertas, pero no del propio sistema nervioso central, que son de las meninges, y así tenemos los meningiomas. A nivel de la piel también hay manchas de café con leche, pero mucho menos numerosas que en la NF1. No suelen haber más de 6 manchas de café con leche en una persona que lo padezca. La neurofibromatosis 2 es una enfermedad progresivamente discapacitante y casi siempre suele tener peores consecuencias que la NF1, por lo que aceptar la enfermedad como parte de uno mismo se hace mucho más difícil. El aceptar no es cosa de un día. Yo he tardado unos años en ir aceptando y aún me falta. Por ejemplo, al principio yo salía a la calle para ir a Andrana. Miraba vergüenza a todo. Tenía miedo de que la gente me mirara. Tenía miedo de que me dijeran algo, de que me reaccionaría, que me hablaría, me entenderían. ¿Entiendes? Déjame que me asegura, cada vez que salía a la calle me asegura. Y
yo creo que aceptándose cada vez mejor y aceptar mejor yo, ese miedo e inseguridad hace que los demás también tengan inseguridad al verte a ti. Yo pienso que si tú te aceptas más, si te aceptas más como persona, los otros también se sienten más seguros al contactar contigo, al mirarte, te ven más normal. Se producen tumores neurinomas del acústico, neurinomas en otros pares craneales, meningiomas intracraneales, nervios espinales medulares que comprimen la médula. Por tanto, es una afectación prácticamente neuroquirúrgica. Y la imagen clásica es la de los dos neurinomas de acústico bilaterales que provoca pues una sordera, una hipoacusia, una pérdida de audición progresiva que conduce pues a veces a una sordera uni o bilateral, con la consecuente parálisis facial, a veces que también puede ser uni o bilateral, afectación de otros pares craneales como el nervio trigémino, el de la deglución, el facial, etcétera, o tumores espinales que también vamos a extirpar porque comprimen la médula espinal, etcétera.